Las noches en las que las muchachas se reunían en una casa para trenzar cuerda de esparto eran conocidas por noches de candanga. Noches de Candanga es un proyecto enfocado en la mejora de la calidad de vida en el medio rural a través de la cultura, con la intención de poner en valor su patrimonio y su paisaje, buscando la participación de sus habitantes con la mirada puesta en el arte contemporáneo. Este proyecto se enmarca en el término municipal de Fuente Álamo, municipio situado en el sureste de la región de Murcia, dentro de la comarca natural del Campo de Cartagena y de la cuenca vertiente del Mar Menor. Una llanura aluvial con ligera pendiente hacia la laguna, por donde discurren las ramblas que moldean el territorio, en donde la agricultura de secano y la ganadería han sido el motor económico de sus pobladores en una continua lucha contra la aridez de estas tierras. La Pinilla es el núcleo de población del municipio al que nos vamos a aproximar. Poblada desde tiempos remotos, La Pinilla ha sido testigo del paso de antiguas civilizaciones, favorecida por la presencia de manantiales de agua y su cercanía a la sierra. El origen del actual asentamiento data del siglo XVI, experimentando en el XVIII un importante crecimiento. Su forma de vida, ligada a los procesos naturales y a los recursos del lugar, obligó a sus habitantes a buscar el máximo aprovechamiento del agua ante su escasez, construyendo boqueras, acueductos, aljibes, balsas, pozos, aceñas, que han garantizado durante siglos el consumo de la población, del ganado y el aprovechamiento agrícola. La cultura hídrica del secano tenía una infraestructura enorme donde había un montón de elementos que están dispersos por todo el campo, y el campo de Cartagena es muy rico en ella. Puedes tener una serie de infraestructuras que era para o bien recoger agua o que las aguas llegaran a seleccionados bancales donde se podía poner alguna hortaliza de verano, o bien para los 4 árboles que más se destilaban allí porque daban su rendimiento. Que eso era la economía que se destilaba y se llevaba allí en el secano. A través de la labranza también se cultivaba el tempero. Cuando caía una lluvia, a los 4 o 5 días se daba una labranza y eso hacía que una parte de la capa de la tierra permaneciera húmeda. De hecho, hay un refrán que dice que una cavada es otro riego. En la cultura hídrica había que llevarla continuamente en la mente, o sea, el mantenimiento tanto de los aljibes como de las boqueras, como de los ejidos, como los propios partiores. Los partiores, algunos hasta estaban escriturados, porque el partior era un elemento que partía el agua de avenida para diferentes vecinos o diferentes tierras del mismo vecino. Entonces había que estar continuamente pensando en ello. A lo mejor no llevaba mucha labor, pero si tú te venía una lluvia y no tenías el ejido bien encauzado y limpio y la boquera la tenías rota, no venía el agua a tu aljibe y no se te llenaba. Entonces era un ejercicio continuo y cultural que la gente lo llevaba encima. Entonces la cultura era enorme. Todo eso hoy en día no lo vemos porque cuando venimos aquí solo vemos secano y nos creemos que aquí no había nada, pero de hecho el diseminado que había de caserío te decía que había una población bastante importante que mantenía esto. Lo que pasa es que ahora quedamos 4 y los 4 que quedamos pues ya funcionamos un poco a grifo abierto. Abre el grifo y sale agua. Y eso es lo que más rompe la cultura del secano. En el siglo XVIII, los cereales, junto con el almendro y el olivo, eran los cultivos más extendidos. Su presencia se remonta a tiempos remotos, conservándose ejemplares centenarios como el olivo de La Pinilla, que data del siglo XV. La explotación de la oliva originó la creación de almazaras en muchas localidades. Esta finca pertenece a mi familia, que tengamos documentado desde el siglo XVIII. Desde esa época, como mínimo, hemos estado trabajando aquí y viviendo sobre todo de la ganadería y de la agricultura del secano, también de la industria en aquella época incipiente. Tenemos una almazara, un molino y una bodega. Aquí hay un dicho que siempre se ha dicho: molino, almazara o algo que para.
La actividad agraria dio lugar a la construcción de molinos de viento que comenzaron a alzar sus siluetas entre los cultivos. Los más antiguos tienen su origen en el siglo XVIII, dedicados a la molturación del cereal. Hoy se conservan 13 molinos de viento en el municipio de Fuente Álamo, 10 de moler cereal y 3 de elevar agua. Declarados bien de interés cultural, se encuentran en su mayoría en estado de abandono. Los senderos que han dejado incluso otras civilizaciones, senderos que han creado la transhumancia, que han creado los animales naturalmente y el hombre por necesidades de pasto, de agua, etc. Entonces esos senderos siempre me han interesado, ¿no? Y yo creo que incluso me vienen de recuerdos de pequeño. Yo he andado mucho por el campo, de muy joven me gustaba la caza e incluso salía por esos senderos. Y entonces siempre me han gustado. Se ha utilizado técnica mixta, desde el collage a la témpera, al óleo, al carbón, es decir, hay muchos materiales mezclados utilizando el sentido de esos senderos y buscando quizás una perspectiva personal, ¿no? Pero bueno, son cuadros muy sencillos y que son consecuencia del trabajo anterior, ¿verdad? Como siempre. Cultivos de secano, infraestructuras hidráulicas, molinos de viento, almazaras, junto a su arquitectura tradicional conformada por viviendas autoconstruidas, adecuadas al entorno, realizadas con técnicas sencillas y materiales de la zona, definieron el paisaje de este asentamiento hasta principios del siglo XX. Yo soy un artista que siempre me ha apasionado, me ha gustado lo popular en general, lo popular en el buen sentido de la palabra popular, y sobre todo la artesanía popular, las soluciones estéticas y plásticas de la gente que no ha ido de artistas, que han ido de artesanos y que muchas veces se lo han hecho en función a la utilidad, ¿no? Pero que al final han desarrollado ahí una estética que a mí me sirve. Es más, a mí me apetece mezclarme con la artesanía. Me he basado en dos objetos artesanales. Los mabrales lo solían hacer las mujeres por las noches y en concreto en la zona de la Pinilla lo hacían las mujeres, trabajaban las noches de candanga, son que trabajaban en el esparto, ¿no? Y este objeto redondo me parece que es una cosa femenina y esto un poco más masculina, que lo hacían los hombres, que eran cortando de los árboles. Y ahí intervenido, ¿no? Intentando darle mi estilo personal y digamos que a un objeto tradicional y antiguo, pues como una cierta modernidad, ¿no? Con una cierta actualidad. Los años 50 fueron de una economía floreciente para el pueblo. La calle de arriba albergaba la mayor actividad. En ella se ubicaba la barbería, peluquería de señoras, 2 tiendas, fragua, una cerrajería, carpintería, el bar, un zapatero, la escuela de niñas, el cartero y el practicante, siendo además parada del coche de línea de Cartagena. Hubo 2 o 3 peluquerías y ahora no hay ninguna en mucho tiempo, muchos años ya. Comercio, pues lo mismo, comercio, había 3 comercios fijos y no sé, y alguno más por ahí pequeño, lo que sea tal, pero más antes y grandes. Pero claro, también eso va con que ahora hay muchos supermercados y hay, en fin, no sé, la gente se va a comprar fuera. Eran años de progreso, con atractivas fiestas de la Virgen de la Luz, la construcción de la torre de la iglesia, la llegada del agua desde el Teivilla. Esta pieza es una pieza pensada para la Pinilla, para esta localización.
La he realizado con la técnica de tinta lavada, que es una técnica ancestral japonesa, donde a través de pigmentos y agua dejas que las formas calquen el terreno, ¿no? El emplear el color rojo, que de las pocas veces que lo he empleado con esta técnica, es porque yo creo que es más adecuado para esta localización, terrenos de secano, un terreno donde hay ramblas, donde no hay agua, y también tiene que ver con este mundo de la matanza y de todo lo que hay en torno a la elaboración del cerdo, ¿no? Desde los años 60, el campo sufrió un proceso de migración importante debido a la dura vida campesina, la pérdida de comunicaciones, la escasez de trabajo y los pocos servicios. La tendencia demográfica ya no se recuperaría, siendo actualmente su población de 400 habitantes. Actualmente La Pinilla es un pueblo que continúa teniendo una parte de lo que tuvo hace años. Hemos sufrido una despoblación grande, como la mayoría de los pueblos pequeños del municipio de Fuente Álamo, pero estamos recuperando otra vez población. Hay un gran número de criaturas, de críos jóvenes, de niños, de parejas que están arreglando viviendas para vivir aquí, y bueno, extranjeros sobre todo, aunque ingleses, comunitarios, aunque hace unos años tuvimos más, pero bueno, se mantienen. Y bueno, pues eso la verdad es que me da cierta alegría de que este pueblo va a tener futuro. Yo pienso que va a tener futuro y creo que va a ser un futuro bueno. Lo que cae es un cuadro que hice antes de sufrir el ictus y que habla de la suerte de los lugares, buena o mala, y que cae encima y en forma de acontecimientos inesperados o misteriosos o como sea, o provocados por el desarrollo, y la verdad es que determina la vida de los habitantes de los lugares. Es la suerte de cada lugar que nos arrastra, y me acordé de La Pinilla. Es lo que le pasa al sitio, ¿no? Hoy, La Pinilla, próxima a la sierra y a zonas reforestadas, forma parte del recorrido de la Vía Verde del campo de Cartagena. El Monte de los Cabecicos constituye un espléndido mirador para divisar la comarca del Mar Menor, y el pueblo todavía conserva parte de su arquitectura tradicional en sus antiguas construcciones. Fui a La Pinilla sin ninguna idea preconcebida a ver qué me encontraba allí, y de pronto me encontré en unos bancales, estos tocones de restos de hoguera, de madera, que me parecían fabulosos. Y los quiero presentar, los trozos como esculturas, y luego las estoy dibujando como con un pedestal, como poniéndolos en valor, como una obra de arte, y mi idea sería presentar el trozo de leña, el dibujo de la leña y la fotografía de la leña tal y como estaba cuando la encontré. La paulatina disminución de su población ha provocado una absoluta carencia de servicios y equipamientos que cubran las necesidades básicas de sus habitantes, ocasionando la desprotección de los sectores más vulnerables de la población. Durante varias reuniones y encuentros, pues estuve apuntando palabras sueltas que estaban comentando, como por ejemplo horno de leña, sequía, bestias, olor, peste, abandono. Entonces me han hecho pensar en buscar una palabra que podría definir toda esa historia, ¿no? Entonces surgió la palabra frágil. Y ya que estoy trabajando desde hace muchos años el tema del dibujo, pues me centré de dibujar esa fragilidad. Realizar un taller participativo con los vecinos de La Pinilla nos permite conocer la situación actual de esta población a partir de las vivencias de sus habitantes.
montones de tierras de distintos colores, que a mí eso me motivó muchísimo, vaguadas producidas por las lluvias torrenciales que habían hecho huecos y habían arrastrado otras tierras, y había una mezcla de color y de soledad y de misterio que realmente me entusiasmó. Y entonces de allí hice el paisaje este que voy a llevar a la Pinilla. El diálogo y las distintas historias que surgieron nos ayudaron a elaborar un diagnóstico de la realidad de hoy en día. Para el proyecto Noches de Candanga he realizado 2 trabajos que han consistido en 2 piezas sobre papel, de pintura sobre papel, y una pieza audiovisual. Para ambas piezas me he inspirado en los conceptos que llevo trabajando estos 2 últimos años, que es la relación del sujeto con el objeto y los objetos como contenedores de memoria. Para la pieza audiovisual he realizado una intervención en el molino de la Pinilla, en el del Chato, que consistió en llenar el interior del molino con 100 globos de helio, haciendo referencia a un ritual de celebración, de por qué ese molino ha estado o por qué ha existido un pasado, nosotros estamos aquí ahora. Y es como una celebración del pasado. Y las piezas, las obras plásticas, pues hablo de lo mismo, en los talleres que realizaron los de arquitectura de barrio, con los habitantes de la Pinilla, yo les pedí que trajeran una serie de objetos que para ellos formaran parte de su historia en la Pinilla. Hubo mucha participación, trajeron muchos objetos y con esos objetos yo me realicé a hacer lo que yo llamo tótems de memoria. Unos tótems que hablan de la historia de cada uno y lo que hago es mezclarlos entre sí para crear un nuevo relato. En un segundo encuentro planteamos un taller de futuro. Difundir el valor de este patrimonio cultural que todavía se consigue. También del patrimonio inmaterial, también estuvimos hablando, de las tradiciones y las costumbres y demás, que se están perdiendo mucho. Ahí lo que vemos que todavía quedan muchos recuerdos, ¿no? Que ahora hablaremos de eso. Y también nos gustó mucho como que aparecía constantemente que todos tenéis la sensación que es el pueblo más bonito de Fuente Álamo. Y es verdad, o sea, casi todos los núcleos de Fuente Álamo están muy aserrados por arquitectura nueva, han crecido más, entonces... Identificados los principales problemas que presenta hoy el núcleo rural, se fueron esbozando propuestas de futuros deseables para la Pinilla. Para el proyecto Noches de Candanga he decidido realizar un set de retratos en la romería de la Pinilla, buscando en ellos capturar y preservar un momento en el tiempo como un recuerdo duradero. Me inspiré principalmente en los planteamientos de la filósofa Susan Sontag, que habla de que la fotografía de retrato va más allá de la apariencia física de un sujeto, también revela sus emociones y la complejidad de su ser. Creo que además de ser una herramienta valiosa para documentar momentos importantes, los retratos nos permiten revivir experiencias y conectarnos emocionalmente con nuestro pasado de manera tangible.
En septiembre, coincidiendo con sus fiestas patronales, presentamos el trabajo en La Pinilla. El lugar elegido fue un espacio en el que los vecinos querrían que se ubicara su centro cultural. En el gran patio frente a la iglesia se estrenó el audiovisual y se expusieron las obras realizadas por los artistas. Fue una gran noche, una particular noche de candanga.